Excelente. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos. Nos juntamos nuevamente. Un Aquí semestre estamos, pues, más con usted, profesor. profe. Aquí estamos. Excelente. Bien. Oye, Hola, bueno, profe, buenas vamos. noches. Buenas noches, buenas noches. En honor al tiempo, vamos a dar inicio a la sesión ya, para que podamos cumplir con los horarios. Entonces, les doy la bienvenida a este nuevo trimestre académico. Yo sé que a lo mejor ya tuvieron alguna asignatura previo a este ramo, es decir, la sesión anterior. Así que sean muy bienvenidos y bienvenidas, ¿cierto? Este semestre o este trimestre los voy a acompañar y las voy a acompañar en esta asignatura de Administración y Calidad, ¿ya? Esta sesión tiene por objetivo conocer la asignatura y introducir a los contenidos de la unidad número 1, que están basados casi el 100% en administración, ¿ya? En ella se ven como las teorías administrativas que han desarrollado los grandes padres de la administración, ¿ya? Y que hoy día, ¿cierto?, se hace una mixtura dentro de las empresas, ¿cierto?, para ir abordando estas estrategias, filosofías en pro de la mejora continua. Y ahí es donde entra la calidad, en la administración moderna, ¿ya? Entonces, en general, es lo que vamos a hablar hoy día y vamos a ir, ¿cierto?, contando un poquito de qué se trata, ¿ya? Entonces, el índice de la presentación es ver los contenidos, ¿cierto?, conocer la asignatura, una presentación propia. Yo sé que ya me conocen, pero de igual forma me voy a volver a presentar, ¿cierto? Más o menos mi experiencia laboral para que entiendan un poquito por qué en otras clases también pongo hartos ejemplos prácticos y tal vez que son muy cercanos a la realidad de ustedes. Ver las competencias de la asignatura, que principalmente busque que ustedes administren o conozcan, ¿cierto?, los procesos administrativos y sus etapas, más poder implementar un sistema de gestión de calidad, ¿ya? Ese es como en sí la competencia de la asignatura. Y en base a eso también hay un caso propuesto y algunos contenidos relevantes de la unidad número 1, como le estaba mencionando, ¿ya? Entonces, dentro de esta primera etapa de conociendo la asignatura, nuestro calendario trimestral, ¿cierto? De nuestro segundo trimestre, esta semana comenzamos, ¿cierto?, con la introducción a las distintas unidades. La próxima semana es una semana asincrónica, donde no nos conectamos, sino que ustedes desarrollan, ¿cierto?, en esta segunda semana los recursos de aprendizaje teórico, que son los que están dentro del portal, tanto como en guías de ejercicio, apunte activador, ¿cierto?, etcétera, ¿ya? Y ya la semana 3 nuevamente nos conectamos. Entonces siempre va a ser la misma dinámica. Semana 1, semana 3, semana 5, semana 6, semana 8, semana 9 y semana 11 que nos conectamos. Y finalmente estaríamos terminando cerca de Fiestas Patrias, cuando ustedes terminan de desarrollar su examen transversal, ¿ya? A medida que avancemos en el semestre, tal como ha ocurrido en otras oportunidades, vamos a ir viendo con detalle estas evaluaciones y este examen transversal para que ustedes se preparen, especialmente la semana anterior a la fecha. Ejemplo, la sesión 3, nosotros sincrónicamente las actividades y la preparación para esta evaluación número 1, y así con la sesión 6, con la sesión 9 y con la sesión 11, como ha ocurrido en otras oportunidades, ¿ya? Entonces, este es su calendario, está también en el portal de EVA, ¿cierto? Cuando usted ingresa a la asignatura, también está en el inicio este calendario, ¿ya? Bien. Con respecto a los acuerdos de convivencia, generalmente lo de siempre, ¿cierto? Que tratemos de respetar la puntualidad, ¿cierto? El ingreso. Yo sé que ustedes son puntuales, pero se nos pide también reforzarlo, especialmente que participen, ¿cierto? Que no, el profesor no siempre esté hablando, sino que también ustedes puedan aportar con ejemplo o participar con alguna duda, alguna consulta o sugerencia de la materia que se está pasando, tal como lo han hecho en otras oportunidades. Algún ejemplo que no les quedó claro, ¿cierto? Que puedan intervenir, ¿cierto? Que puedan participar de la sesión, especialmente cuando dejamos estas actividades formativas, apunte, activador, preguntas de su apunte, los foros, el cuaderno de ejercicio, y tengan consultas respecto a eso, ¿ya? También solicitan que el ambiente
o sea, su nombre esté visible, ojalá que no se conecten con una cuenta distinta como invitado, porque me permite poder pasar lista, ¿ya? ¿Cierto? Que cuando hablen en lo posible mantengan la cámara encendida o cuando se solicite. En realidad no tenemos como clases donde ustedes tengan que presentar, pero si ustedes quieren, también lo pueden hacer libremente, no es necesario, pero si ustedes lo quieren hacer libremente, no es solicitado para nuestra asignatura porque no estamos evaluando expresión y esos conceptos, ¿ya? Pero en general. La interacción, usar cierto un ambiente respetuoso, especialmente en los foros de participación. Yo sé que algunos de ustedes participan en los foros, van haciendo sus comentarios, las clases anteriores no hemos tenido cierto mayor dificultad, ¿cierto? Pero sí se refuerza que las interacciones sean bajo un ambiente respetuoso, ¿cierto? En la comunicación verbal y no verbal, escrita, etcétera. Bien, en lo posible, potenciemos un poco el uso de los foros de consultas, ¿ya? Yo sé que algunos me escriben por correo o por Teams, algunas personas, está bien, que lo sigan haciendo, pero en lo posible poder trabajar también con el portal EVA, donde ahí las preguntas, por ejemplo, de contenido, de aprendizaje, les puedan servir también a sus compañeros y formar, compañeros y compañeras, y formar como un aprendizaje colaborativo, especialmente los foros de discusión, ¿cierto? Los foros de discusión que ya los vamos a ir viendo en su momento, ¿ya? La tecnología, ojalá usarla para fines académicos, ¿cierto? Cumplimiento de las tareas, especialmente los plazos, ¿cierto? Si usted tiene alguna dificultad, por ejemplo, se enfermó, tuvo alguna problemática laboral, exceso de trabajo, exceso de carga, lo que les pase, por favor, gestiónenlo a tiempo con nuestras coordinadoras que le puedan dar un poquito de tiempo, ¿ya? Especialmente con temas de plazo. Y también quise destacar la calidad. Muchas veces estas guías de aprendizaje basado en problemas o estos informes que ustedes desarrollan deben seguir una pauta, ¿cierto? Eh, y en una de las indicaciones, que es como lo que siempre trato de reforzar, es que se use el formato institucional, ¿ya? Y otra indicación es que los archivos se suben en PDF. Entonces, siempre les descuento un poquito la rúbrica por eso, ¿ya? O sea, mantener las actividades, las instrucciones, ojalá usar el formato institucional que yo se los comparto siempre, las veces anteriores también se los compartí, y lo posible es subirlo en PDF, ¿ya? De acuerdo a las instrucciones que dice. Más que nada eso con respecto a la calidad. Si la calidad esperada es mantener las instrucciones y desarrollar las actividades de acuerdo a lo que se indica, porque eso es evaluado bajo una rúbrica que todos ustedes cuando tienen evaluación tienen acceso a esa rúbrica, ¿cierto? Entonces, lo posible poder eh, respetar eso, ¿ya? También hoy día, ¿cierto? Con el uso de la IA, el plagio, la copia o algo que intente contra esa actividad académica, integridad académica, se prohíbe, ¿cierto? Y si la usa, úsela adecuadamente, ¿cierto? Pero diferencia el discurso propio, cuando es su discurso, cuando es el de la IA, para poder también entender que el apoyo de esta inteligencia artificial también está generando un aprendizaje en ustedes, ¿cierto? Por favor, ojalá si usan la IA para evitar, ¿cierto?, estas sanciones que ocurren a veces con algunos informes, poder declararlo y diferenciar los discursos propios, ¿ya? Finalmente, el ambiente adecuado de la modalidad virtual, ¿cierto? Que ustedes puedan tener, ¿cierto?, estas conexiones y poder trabajar en conjunto, ¿cierto?, durante nuestras sesiones sincrónicas y asincrónicas. Bien, eso con respecto a esta introducción y estos acuerdos, ¿cierto?, que nos indica el portal, de acuerdo al reglamento y académico, ¿ya? Entonces, con respecto a nuestra asignatura de administración y calidad, ¿cierto? En general, la administración o la gestión, ¿cierto?, de los procesos obedece, ¿cierto?, a una ciencia, a un conjunto de actividades que se encarga de cuatro focos importantes en la industria, en los procesos, ¿cierto?, en las actividades organizacionales o en las actividades empresariales. Y dentro de esas cuatro actividades organizacionales está la planificación, la organización, ¿cierto?, la dirección y finalmente el control. ¿Qué es lo que se planifica, organiza, dirige y controla? Son los recursos que se utilizan en la empresa para poder cumplir un propósito, para poder cumplir un objetivo que tiene los distintos tipos de negocio. Por ejemplo, si su objetivo es producir, poder
planificar la producción en base a una demanda, poder organizar actividades, secuencias, recursos, como lo dice el enunciado que está acá, direccionar, tomar tareas de supervisión, de control de la ejecución de las distintas actividades, ¿cierto? A fin de que se logre en forma eficiente y eficaz el objetivo organizacional de este proceso productivo o de estos servicios que se están implementando. Entonces, en resumen, ¿cierto? El concepto de administración busca desarrollar estos 4 pilares importantes, ¿cierto? Estos 4 pilares o estos 4 actividades, ¿cierto? Para la gestión adecuada de los recursos que se utilizan en la empresa, logrando la eficiencia y logrando la eficacia de la actividad principal, ¿ya? Entonces, eso como concepto. Y cuando entramos a calidad, es poder cumplir en forma íntegra con estos pilares bajo lo que se establece para. Entonces, cuando ustedes vieron en alguna asignatura anterior el concepto de calidad, decíamos que la calidad era el cumplimiento de los requisitos, ¿cierto? Por eso esta imagen, la excelencia, el recurso, la eficacia, los servicios, los clientes. Entonces, en general, la calidad tiene por objetivo cumplir características preestablecidas o propiedades preestablecidas, tanto como productos o servicios, o los procesos que interactúan dentro de ese producto o dentro de ese servicio a fin de satisfacer una necesidad, ¿ya? En función de esta necesidad, cumplir con requisitos en forma conforme, y ahí entra esta norma ISO 9000, ¿cierto? Que busca estandarizar los procesos para poder asegurar el cumplimiento de la calidad. Y eso es como en sí el fuerte de esta asignatura, que usted pueda establecer en forma administrativa, o sea, planificar, organizar, dirigir y controlar las distintas actividades que se enfocan en la calidad y que repercute finalmente esos requisitos establecidos bajo una normativa que repercute en la satisfacción del cliente, tal como ustedes lo vieron en procesos logísticos, que toda esta red logística, todas estas actividades que ustedes administraban desde la cadena de suministro o desde la gestión de las actividades, repercutían finalmente en la última milla o finalmente en el cliente final. La fiabilidad también, que se refiere a que los procesos, las actividades o principalmente la empresa sea confiable en función de lo que se requiere, ¿cierto? En función de las actividades que se le solicitan, en función de los servicios o del producto, que tenga una fiabilidad o que tenga una confiabilidad, ¿cierto? Que uno pueda tomar decisiones y decidirse por esa empresa, ¿verdad? Y finalmente que las actividades que se desarrollen estén en relación al precio, ¿cierto? Que no tenga tal vez un costo muy elevado en un proceso muy deficiente, ¿cierto? Entonces la gestión de planificar, organizar, dirigir y controlar también tiene que repercutir en el precio. Y ahí es donde entran las ineficiencias, las fallas, los problemas o las no conformidades. Cosa de poder competir, ¿cierto? Poder competir en función de el cumplimiento de estos requisitos. Por eso aquí también habla de la eficiencia, de la maximización de los recursos, porque podemos ser eficaces y cumplir con lo que se nos pide sin considerar el costo. Entonces la relación calidad-precio, ¿cierto? Tiene que estar en equilibrio y desde ahí es que nacen estos sistemas de gestión, especialmente el de la calidad, que busca el tratamiento de todas estas no conformidades con requisitos, no conformidades con procesos, con productos, con servicios o con las actividades que repercuten y que podrían estar afectando al cumplimiento de requisitos, los clientes, la fiabilidad o la relación del precio y calidad. ¿Bien? Cuéntenme hasta ahí. ¿Hay alguna duda o consulta? ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? ¿Algo que les gustaría aportar? Ya. Continuamos entonces. Entonces, en estos 2 cuadros está como el resumen de la asignatura. O sea, lo que busca la administración es que usted desarrolle estos 4 pilares. Y esos 4 pilares o esas 4 actividades para cumplir un propósito. ¿Cuál es el propósito de la empresa? ¿Cuál es la misión que ésta tiene?
¿ya? ¿Dónde quiere llegar a posicionarse? ¿Cuál es su visión? Entonces, a partir de su misión y visión, ¿cierto? Misión, lo que hacemos hoy día, visión, dónde queremos llegar, nacen los objetivos estratégicos. Ah, la empresa quiere, hoy día hace esto y quiere llegar a estar a tal punto, por ende define un objetivo. Y para cumplir con ese objetivo, tiene que administrar o tiene que gestionar sus recursos, sus procesos, sus actividades para cumplir con los requisitos establecidos. Entonces, esta asignatura repercute, ¿cierto?, en competencias, ¿cierto? Es una asignatura de cuarto trimestre que busca que ustedes puedan gestionar en forma eficiente los recursos de la empresa. ¿Ya? ¿Cómo se logra gestionar en forma eficiente los recursos de la empresa? Conociendo estas 4 actividades claves en función de la calidad, haciendo énfasis en la mejora continua, la mejora de la calidad, o sea, la mejora continua o el Kaizen, que en algún momento, ¿cierto?, ustedes tal vez han escuchado en otras actividades, otras evaluaciones, actividades o asignaturas. Entonces, para poder gestionar en forma eficiente, no en forma eficaz, o sea, maximizando el uso de los recursos, ¿cierto?, de la empresa, se hace énfasis en la mejora de la calidad, tanto como en los procesos, porque considera todas las actividades involucradas, el suministro, la transformación, hasta la entrega del producto, ¿cierto?, en un entorno, ¿cierto?, empresarial. Entonces, gestionar eficientemente los recursos en función de la mejora continua, tanto como procesos, donde incluye las actividades de cada servicio o manufactura o producto, ¿cierto? Mejorar la calidad de procesos y mejorar la calidad de los productos en distintos entornos industriales. Bien, en ese contexto, el logro de la competencia mayor, ¿cierto?, es gestionar recursos financieros humanos en la industria, abordando específicamente la siguiente unidad de competencia que se distribuye en la unidad 1, 2 y 3, ¿cierto?, que en general es la habilidad de lo que usted debiera aprender, ¿cierto?, como una habilidad, poder utilizar los recursos de la empresa o de la organización basados en los objetivos establecidos. ¿Cuáles son los objetivos establecidos? Que nacen desde el directorio, a partir de la misión y la visión, y nacen los objetivos de trabajo, ¿ya? Entonces, según los objetivos que tenga cada empresa, por ejemplo, producir o ganar dinero, ¿cierto? A partir de esos objetivos, ¿cierto?, administrar los recursos para mejorar la calidad, tanto como proceso y producto. ¿Ya? Esa sí es la competencia, que ustedes puedan utilizar en forma adecuada o en forma eficiente los distintos recursos de la empresa para cumplir con objetivos en función de la calidad de los procesos y los productos. En estas 12 semanas, ustedes van a reconocer las etapas del proceso administrativo para tomar decisiones basados en un sistema de gestión de calidad como el ISO 9001. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el ISO 9000 y el ISO 9001? ¿Ya? Tarea para ustedes. Y la metodología Six Sigma. ¿Conocen esta metodología? ¿Han visto algo de Six Sigma o las etapas que se relacionaban mucho con el ciclo PDCA en la mejora continua? ¿Han visto esto de Six Sigma? Sí, profe, gestión de producción. Gestión de producción Lo mismo 1. con ustedes. Ya. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando nacen los padres de la calidad, ¿cierto? Después de la producción en serie de Henry Ford, si recuerdan un poquito, eh, había que disminuir la variabilidad en los productos. Entonces, la metodología de MAIC, ¿cierto?, que es muy parecida a al PDCA, ¿cierto?, que considera primero los objetivos organizacionales, busca reducir la variabilidad de un universo de piezas, una fabricación de producción por lote, ¿cierto?, sea en serie o sea continuo, y engloba en una campana en forma estadística, ¿cierto?, estas distintas variabilidades. Entonces se establece límites de control. Y en función de estos límites de control, ¿cierto?, usted va determinando acciones basadas en los objetivos, ¿ya?
¿vale? Entonces, en esta asignatura se profundiza un poquito más Six Sigma desde el punto de vista de la estadística, ¿cierto? Disminuyendo la brecha que se genera al graficar, ¿cierto? En una campana, ¿cierto? Esta variabilidad de la producción. Entonces, si yo tengo una campana muy amplia, ¿cierto? Una campana muy amplia, significa que tengo mucha variabilidad. Entonces, la idea es disminuir esa brecha a través de esta metodología de la calidad, del Kaizen o del DMAIC, ¿cierto? Que considera el Six Sigma. ¿Bien? Y para esto, para poder tomar decisiones en función de las etapas del proceso administrativo, organizar, planificar, controlar, ¿cierto? A partir de esas etapas, poder establecer este sistema de gestión de calidad en una industria mediante el proceso, ¿cierto? Que busca la mejora continua. ¿Ya? Bien, eso con respecto a la asignatura, ¿ya? Como el concepto general. Con respecto a las unidades de aprendizaje, todas las unidades tienen la misma unidad de competencia de que usted pueda administrar recursos para mejorar la calidad, unidad 1, 2 y 3, y lo que cambia es el aprendizaje esperado y obviamente los contenidos. En la primera unidad, ¿cierto? Que son los fundamentos de administración, ya le hablé un poquito de procesos, de actividades clave en la administración, de misión y visión, ¿cierto? Así como muy general, objetivo estratégico. Entonces, que ustedes puedan reconocer las etapas del proceso administrativo, las etapas del proceso administrativo que estuvimos mencionando por acá, ¿cierto? Que puedan reconocerlas a fin de poder tomar decisiones. Entonces, en la etapa de planificación, yo digo, ¿qué quiero hacer? ¿Qué demanda tengo? ¿Y qué recursos tengo para poder cumplirla? Entonces, tomo decisiones basado en la etapa de la planificación y basado en los recursos. Listo, me planifiqué, gestioné mis activos, ¿cierto? O sea, planifiqué, gestioné y comienzo con la producción. Durante el proceso de producción, ¿cierto? Tengo etapas de control. ¿Cómo aseguro de que los trabajadores cumplan con el objetivo estratégico o cumplan con la producción según la demanda? ¿Cómo evito ineficiencia? Entonces, en la etapa de planificación, para poder tomar decisiones, ¿qué hago? Administrativamente, estandarizo, controlo, superviso, asigno bonos, beneficios por cumplimiento de metas, por cumplimiento de calidad, etcétera, en la etapa de producción. Y finalmente, en la etapa de entrega, ¿cierto? Ya que sería ya la salida, ¿qué hago? Para cumplir con la última milla, por ejemplo, de asignaturas previas que ustedes tuvieron en logística. ¿Ya? Entonces, los fundamentos administrativos o los pilares de la administración o los tres tipos de administración que se van a ver dentro de esta asignatura, les van a permitir conocer, ¿cierto? Estos conceptos para poder aplicarlos dentro de un proceso para poder tomar decisiones. Y los conceptos principales, administración clásica, moderna y científica, los tres tipos de administración que les mencioné, procesos administrativos, objetivos, misión y visión, que ya algo lo mencioné, cadena de valor, cuáles son las actividades que me aportan y cuáles no me aportan, o cuáles me aportan directamente al producto y cuáles son complementarias y tienen un valor agregado, ¿cierto? Teoría de restricciones, estandarización y unidad de mando. Entonces, en las etapas de control, planeación, organización y dirección de los procesos, ¿cierto? Aparecen también los organigramas para poder, ¿cierto? La dirección tenga una línea, ¿cierto? Y no existan dobles discursos o no existan diferencias en las actividades o las tareas que ejecutan, ¿cierto? Los subalternos que están al final. Entonces hay una línea de mando, ¿cierto? Unidad de mando y dirección. ¿Bien? Y eso me evita errores por no comprender, ¿cierto? Actividades, indicaciones, por tener muchas jefaturas, por ejemplo. Entonces, en la línea de mando me separa, ¿cierto? Los cargos. Entonces, la persona de producción hace o sigue directrices desde producción, no desde ventas, ni desde abastecimiento, ¿cierto? Entonces, me separa dentro de estos conceptos administrativos la línea de mando para poder
las decisiones, ¿cierto? Los procesos, ¿cierto? Se mantengan en función de lo esperado. En la segunda unidad, mantenemos la misma unidad de competencia, que puedan administrar correctamente los recursos para cumplir con la calidad de proceso y producto, pero, ¿cierto? Son las teorías administrativas de la calidad. Entonces, en la unidad anterior hablamos de administración, de los padres de la administración, y en la unidad 2 hablamos de los padres de la calidad. Entonces, comprender desde la teoría de calidad cómo el sistema de gestión basado en la norma ISO y en Six Sigma nos permite utilizar correctamente o eficientemente los recursos para asegurar o mejorar tanto como la calidad de procesos y productos. Y ahí entra, ¿cierto?, este ciclo PDCA que ustedes bien conocen, ¿cierto? Desde la dirección administrativa hacia la estandarización, ¿cierto? O sea, ya conozco estas actividades de etapas de la administración, estandarizo los procesos. Después de estandarizar los procesos, ¿cómo, ¿cierto?, las teorías de administración conversan con la ISO 9001, cómo esta técnica o esta herramienta denominada Six Sigma, ¿cierto?, evoluciona, ¿cierto?, bajo el ciclo de Mindset o bajo la estadística que yo les mencionaba anteriormente, hacia la administración científica, que la administración científica se refiere principalmente al estudio y a la observación, los tiempos de trabajo, cómo se desarrollan las actividades y cómo las puedo mejorar. Y va relacionada con Six Sigma, disminuir esta brecha que yo les mencionaba o la variabilidad. La administración moderna, o sea, lo que hoy día conocemos como la mejora continua, desde los pilares de Peter Drucker, ¿cierto? En la mejora continua. En función de esto, poder tomar decisiones bajo una matriz, más cómo se aplican estas metodologías, ¿cierto? Sí, para cumplir con ese aprendizaje y esa unidad de competencia, ¿ya? Tercera unidad, institucionalidad del sistema de gestión de calidad en Kaizen. ¿Qué es lo que es institucionalidad? Me habla de una jerarquía, me habla de un organismo técnico, de un organismo social. ¿Qué es lo que es institucionalidad? ¿Cómo puedo, ¿cierto?, estandarizar, ¿cierto?, el proceso del sistema de gestión de calidad para la mejora continua, que es lo que significa Kaizen. Entonces, la institucionalidad se refiere a establecer objetivos, metas, un proceso de jerarquización, ¿cierto?, para lograr este sistema de gestión de calidad en los distintos tipos de industria. ¿Y por qué habla de Kaizen? Porque no queda, ¿cierto?, solo la implementación, ¿cierto?, y estar lleno de no conformidades, o de que no existan auditorías, y en función de la auditoría, o sea, no hay supervisión, ¿me entiendes? Entonces, la institucionalidad se refiere a que esto sea sostenible en el tiempo, o sea, que sea evaluable. Entonces, ustedes debieran apoyar la implementación de un sistema de gestión de calidad para asegurar o para garantizar la mejora continua. Ese es el aprendizaje esperado, ¿ya? Y entre ellos, ¿cierto?, para que se logre implementar un sistema de gestión de calidad y se asegure la mejora continua, ¿cierto?, que esto no quede como una norma, como algo bonito, una certificación, que cuando llegue la auditoría interna o la auditoría externa estemos llenos de no conformidades, ¿cierto? No busca eso, busca que esto sea sostenible en el tiempo y Profesor, se mantenga. ¿Sí? disculpe, que le he levantado la mano, pero parece que como ¿Sí? está compartiendo pantalla no lo ve. Quería hacerle una pregunta. ¿Cuál es la gran diferencia entre el Six Sigma y el Kaizen? Porque por lo que tengo entendido, ambos son sobre mejoramiento continuo. Pero ahí como que entre tanta materia como que me perdí un poco. Porque aquí me está yendo, y el PDCA que también es más o menos lo mismo, Ya, muy bien. planificar para actuar. Claro. Ya, muy buena pregunta. Ya, primero, Kaizen en sí es una disciplina, ¿cierto? Es una filosofía, ¿ya? Es, es como cuando dice, oye, uno es buena persona o es mala persona, es buen trabajador o es mal trabajador, ¿cierto? Es como una disciplina de por qué es una buena persona o por qué es una mala persona. Hay un estándar, ¿cierto? O hay hay un concepto que hace que esa persona sea bueno o sea malo, según lo que corresponde a lo que conocemos. Entonces el Kaizen es una filosofía japonesa que busca que, que todo lo que se hace se mejore continuamente, que no quede la mejora
en lo que se realizó y nunca más se vuelva a evaluar y se vuelva a realizar. Entonces se convierte en una filosofía. Y PHBA y PDCA son herramientas que permiten asegurar esta mejora continua o que los sistemas sean sostenibles en el tiempo, porque Kaizen es permanente. Entonces se vuelve una disciplina de trabajo, es como las 5S, ¿cierto? Cuando uno comienza, ¿cierto? Por ejemplo, a trabajar en un taller, imaginemos un taller automotriz, uno ve el taller automotriz todo desordenado, todo sucio, pero hay personas que mantienen el orden, la limpieza y convierten esa filosofía de las 5S en algo de vida, ¿cierto? En algo permanente. ¿Ya? Por eso cuando decía, oye, la institucionalidad busca asegurar que no estemos llenos de no conformidades, o sea, que se creen las directrices, que era lo que me faltó decir, que desde gerencia se crean las directrices para que todos tomen decisiones y se asignen recursos para. Entonces, PBHA, PDCA, análisis de causa raíz, gráficos de control, KPI o indicadores, ¿cierto? Panel de datos, gestión, histogramas, etcétera. Todas son herramientas que nos permiten visualizar información gráficamente, numéricamente con los KPI, para poder tomar decisiones. Entonces, las herramientas que son parte de este ciclo y que interactúan en el control, en el levantamiento de información o en la visualización de los datos levantados para poder tomar decisiones, son herramientas. Y el Six Sigma también es una herramienta, pero que se enfoca directamente, ¿cierto? Como decir esto mismo, pero antes de, yo defino un objetivo de mejora, ¿ya? Entonces el Six Sigma, ¿cierto? Busca la variabilidad de los defectos de una producción continua por lote para poder reducirlos. Pero considera estas etapas. Lo que pasa es que habla de D más I C, ¿cierto? Define, mide, actúa, controla o identifica, ¿cierto? Y estandariza resultados, que son principalmente son las mismas etapas, pero centrado directamente en la variabilidad de los defectos. Esa es la diferencia con el Six Sigma, centrado en la variabilidad de los defectos, ¿vale? Pero yo puedo usar el ciclo de MXC también sin considerar variabilidad, sino que considerar los gráficos de control, o considerar histogramas, o tasas de fallas, errores, etc. ¿Ya? Pero principalmente se centra en la variabilidad. ¿Ya? Y PBHA y PDCA es el ciclo de mejora continua, que principalmente es el Kaizen, porque habla de la mejora continua, pero son las herramientas. Entonces, PDCA y PBHA y Six Sigma son las herramientas que nos permiten asegurar el Kaizen. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, haces un Sí, pequeño resumen. El Kaizen es la filosofía, las 5S son las etapas de esa filosofía, y lo que está diciendo usted del PDCA, el PHBA, son como la metodología para mantener el Kaizen. Algo así, claro, ¿cierto? claro, son Los procesos, herramientas, o sea, la herramienta, los el procesos para proceso, mantener la filosofía del Kaizen. correcto. Ok, ¿Ya? ahí La me quedó 5S claro. también, la 5S también es una herramienta, ¿cierto? Pero se convierte en una filosofía, porque Sí, las porque personas era algo como de trabajan limpiar, mantener, no me acuerdo, no lo tengo aquí en este la momento. disciplina, La disciplina, que eran como 5 palabras que eran como en japonesa, que era como cuidar, limpiar. eh, no. organizar, ordenar, Sí, algo por limpiar, ahí, no me acuerdo bien estandarizar y eso. disciplina. Ok, Correcto. profe. Sí, Muchas gracias. son como etapas, igual que el PDCA, ¿cierto? Que hacen actividades que se convierten finalmente en una disciplina. ¿Ya? Entonces, en esta tercera unidad, ¿ya? En esta tercera unidad, para poder lograr la mejora sostenida y cumplir con este objetivo de aprendizaje, unidad de competencia, ¿cierto? Para que ustedes puedan apoyar la implementación y se asegura o se garantice la mejora sostenida en el tiempo, tenemos todos estos contenidos que la primera parte, panel de control, gráficos, matrices, KPI, se refiere a la etapa de levantamiento de información. Yo controlo, levanto información, proceso lo que ya tengo y entonces visualizo. Y en función de lo que visualizo, digo, ¿qué herramienta ocupo? ¿Ocupo 5S?
ocupo alguna herramienta de Lean Manufacturing, ocupo el ciclo PDCA, hago un análisis de causa raíz porque tengo filtrados mis datos en el gráfico de control y sé cuál es el problema. Entonces hago un análisis de causa raíz a ese problema. Entonces utilizo herramientas para poder tomar decisiones y planificar acciones. ¿Ya? Entonces, levanto información, la grafico, o tengo la información, la grafico, la visualizo, determino mis indicadores, cómo están funcionando mis indicadores de producción o indicadores de calidad o indicadores de servicio o de logística o de mantención, de lo que sea. Determino cómo están mis indicadores en función de la información que visualizo y tomo decisiones para poder mejorar lo que está mal. Y eso, que es continuo, ¿cierto? Para asegurar la institucionalidad o garantizar que la mejora sea sostenible, necesita procesos de control, de auditoría. Podemos estar haciendo las cosas bien, pero las podemos hacer mejor. Entonces se necesita controlar, se necesita auditar, se necesita determinar cómo está nuestro KPI en función de los objetivos estratégicos. A partir de ello, ¿cierto? Aplicamos estos ciclos o aplicamos el D+C donde definimos un nuevo objetivo de mejora y estudiamos ese objetivo de mejora, por ejemplo, la variabilidad. Luego determinamos las causas de las no conformidades o lo que está fuera de lo establecido o lo que podría mejorarse, especialmente en eficiencia energética. Por ejemplo, en eficiencia energética, uno tiene un consumo permanente. El año 2019, la normativa dice todas las empresas que consuman sobre una cierta cantidad de energía, 50 teracalorías como empresa, deben reducir su consumo. Oye, pero estamos haciendo las cosas bien, sí, pero tienes que reducir tu consumo energético. Entonces nace un nuevo objetivo que no es a partir de un problema, que es a partir de la optimización. Entonces yo tengo que optimizar mi consumo energético. Entonces, no es una no conformidad, sino que es una alternativa de mejora, de actualización, de modernización, etcétera. ¿Ya? Y se convierte finalmente en algo que se planifica y que se ejecuta. Entonces, al igual como vieron en las asignaturas anteriores, ya, tenemos las no conformidades o tenemos los objetivos de mejora, ¿cierto? Se toman decisiones. ¿Cuál es la alternativa más viable en función de los beneficios, en función de los costos, en función de la seguridad, en función de la optimización, no sé, según los objetivos estratégicos? Se implementa esa mejora, ¿cierto? O se toman decisiones para, y entra la implementación del sistema de gestión de calidad. ¿Qué significa esto? Que no es llegar y implementar esta norma ISO. Tengo que ver en función de los requisitos vigentes qué desviaciones tiene mi proceso o qué elementos nos permitirían obtener la normativa, la certificación. Y por eso es que tengo que hacer un análisis de brechas, un análisis de problemas. Bien, implementando, ¿cierto? O solucionando mis brechas, por ejemplo, capacitar a las personas, estandarizar los procesos claves de la industria, se implementa esta normativa, tal cual como dice el procedimiento. Está el control de documentos. Si hay algo que no está adecuado a lo que se hace, se tiene que actualizar ese procedimiento. ¿Ya? Se planifica, se implementa y se logra esa institucionalidad del Kaizen. Y por eso es que es una mejora sostenible o habla de garantizar la mejora continua, porque es permanente. ¿Ya? Esas son las 3 unidades de aprendizaje. Entonces, ¿qué se espera que ustedes hagan en la primera unidad? Conocer los fundamentos de administración. Por ende, en la evaluación usted va a tener que reconocer las etapas de algún proceso, ¿cierto? Para poder tomar decisiones, ya que es un informe, al igual que otra actividad. En la segunda unidad, que ustedes puedan comprender el sistema de gestión y puedan aplicar Six Sigma. Entonces se espera que usted, ¿cierto?, conozca esta metodología y ejecute un caso basado, ¿cierto?, en esta metodología para disminuir esa variabilidad de defectos. Y en la tercera unidad se espera que usted pueda implementar un sistema de gestión de calidad en una empresa o proceso conocido, ¿cierto?, principalmente en una industria,
de interés, ¿ya? Eso es lo que se espera, ¿cierto?, para esta unidad, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien que tenga levantada la mano y no la veo? Continuamos. Ya. O sea, el segundo punto de esta presentación que está acá, de estos 4 temas, es mi presentación, mi reseña breve, ¿ya? Que lo diría hecho al principio, pero mantuvimos el orden, ¿ya? En general, ustedes me conocen, ¿cierto? Yo, profesor desde el año 2014, eh, trabajo en industria desde el año 2006, 2005-2006, estudié en un colegio industrial, después de este colegio industrial estudié ingeniería mecánica. Después de esta ingeniería mecánica hice un magíster de ingeniería industrial y ahora estoy cursando un magíster ahí me equivoqué, un magíster de educación, ¿ya? Tengo varios cursos relacionados con el mantenimiento, con la producción, con el diagnóstico y profesionalmente trabajé primero como ayudante, ¿cierto? En una empresa que fabricaba estos tipos de maquinaria, ¿cierto? Una práctica de colegio que hice en máquinas CNC, a su calidad, ¿cierto? En proceso de manufactura. Después me fui a otra empresa que manufacturaba estos perfiles de acero, ¿cierto? En distintos materiales, distintos espesores, distintos tamaños, en dibujo técnico, ¿cierto? Trabajé en dibujo técnico, en mejoramiento de procesos, de maquinaria, ¿cierto? Después me fui a otra empresa a trabajar en todo lo que es líneas hidráulicas de impulsión, mantenimiento de válvulas y sistemas industriales. Entre medio hice unas prácticas profesional de la carrera que estaba estudiando. Y luego, bueno, me fui a trabajar al norte, ¿cierto? En Guacolda. Luego me fui a una maestranza, ¿cierto? En la cual estas imágenes son referenciales nomás, ¿cierto? eh, Trabajé en procesos de fabricación y reparación de maquinaria, ¿cierto? Todo ligado a la metalmecánica, ¿no? Bien, soldadura, mecanizado, etcétera. Y desde el año 2014 que hago clase en UNIP y la San Sebastián desde el año pasado, ¿cierto? Cumplí un año hace poquito que realizo clases, ¿cierto? En el IP de la Universidad de San Sebastián, ¿ya? Esa es como mi experiencia profesional. Sé un poco de AutoCAD, sé, un poco de vibración mecánica, de diagnóstico de fallas, eh, gestión de proyectos, etcétera, ¿ya? Bien, eso es como la experiencia. La metodología de trabajo, como siempre, ¿cierto? Hay clases expositivas, que son estas semanas sincrónicas, donde se explican fundamentos, contenido, como lo he estado mencionando hace poco, pero también hay actividades formativas, ¿cierto?, que buscan tanto como un trabajo colaborativo entre ustedes, o un aprendizaje colaborativo, especialmente en los foros, en los cuadernos de ejercicios y en las evaluaciones. Entonces hay actividades que son formativas, otras que son evaluaciones formativas, evaluaciones sumativas, ¿cierto? Y finalmente buscan que estas actividades sean cercanas al mundo laboral. Entonces, en las distintas evaluaciones siempre hay un caso o hay una indicación bajo la metodología de aprendizaje basado en problema, y en base a este problema, usted tiene que seguir unas actividades. Acá está solo el ejemplo de la primera evaluación, que usted va a tener que entregar un informe, evaluado con una rúbrica, en la semana tanto. Siempre basado en una industria, ¿ya? Y en un equipo de trabajo, ¿cierto? A fin de que estas evaluaciones formativas y sumativas, ¿cierto?, cumplan con el aprendizaje esperado, ¿ya? Bajo el proceso de retroalimentación, ¿cierto?, de lo que usted va a ir desarrollando. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son nuestras evaluaciones formativas y cuáles son nuestras evaluaciones sumativas? Creo que es un caso normalmente o es una cantidad de actividades que usted tiene que desarrollar en función del aprendizaje esperado y los indicadores de logro. La evaluación sumativa es la que va con nota al sistema y las evaluaciones formativas son todas las actividades que existen, ¿cierto?, para potenciar el aprendizaje de ustedes, las cuales se deben retroalimentar dentro de nuestras sesiones. Por eso es que siempre, oye, la punta activador tiene estas preguntas, hay un código QR, el, el cuaderno de ejercicio. Es muy importante que puedan planificar esos tiempos e ir avanzando, ¿cierto?, en las distintas actividades. El otro tema
¿cierto? Es el espacio para preguntas. Lo que les decía al principio, oye, potenciemos el uso de los foros. Entonces, en sus unidades siempre hay un foro de anuncio de consultas dentro de la semana 1, que es donde yo les voy a ir publicando semanalmente actividades, comunicados, etcétera. Hay otros foros que están en función de este debate o esta discusión que ustedes debieran participar, ¿ya? Importante que aprieten en la campanita o en el listado de mensajes que les van a ir apareciendo, porque todos colegas les enviamos comunicados e información de interés, ¿ya? Entonces, recordar que en el foro anuncio, yo ya les puse el primer anuncio que era de administración y calidad la semana pasada, y a través de la semana 2, la semana 5 y la semana 8, ustedes van a tener foros relacionados con las actividades de aprendizaje que vamos a ir desarrollando, ¿ya? Bien. ¿Dudas hasta acá? Todo claro, profe. Todo claro, ya, perfecto. Ya. Entonces, como les decía anteriormente, competencia del curso, administrar los recursos, estrategias de mejora continua, de calidad, incorporar legislación laboral, administración eficiente y la viabilidad en contexto industrial. Objetivos estratégicos, empresariales, direccionar, enfocarse, claridad, unión, cumplir una meta. Entonces, que ustedes puedan cumplir con esos objetivos establecidos para mejorar los procesos. Los recursos humanos que se deben administrar, especialmente las capacitaciones, desde el perfil de cargo y las actividades que van a desarrollar para asegurar la calidad. Los materiales, de acuerdo a los requisitos que se requieren para los procesos, sean materias primas o sean repuestos, herramientas, insumos que se utilicen en los procesos para asegurar la fiabilidad y la disponibilidad de los equipos. Recursos financieros, inversión y esa inversión para obtener rentabilidad, y recursos de tiempo para gestionar adecuadamente la demanda. ¿Qué tipo de objetivos organizacionales tenemos o empresariales? Según naturaleza, según tiempo, por crecimiento o por aplicaciones. Son de recursos. Bien. Ahora un caso, que es el caso propuesto para el apunte de la asignatura de ejercicios, el cual está propuesto en el cuaderno de ejercicio. Hay unas respuestas sugeridas, ¿cierto? Pero en este caso voy a ir abordando contenidos teóricos de la número 1. ¿Ya? Entonces está el caso y voy a ir abordando contenidos teóricos. ¿Ya? Entonces, lo primero que nos dice es que en un taller de tornería existen dos ayudantes y un tornero que es el dueño. O sea, está el dueño que hace la manufactura y están los ayudantes que apoyan, ¿cierto?, a este tornero, tal vez con actividades de preparar herramientas, preparar materiales o hacer actividades también de torneado. Son las actividades que hacen. Entonces, tanto como el dueño como los dos trabajadores se dedican, ¿cierto?, a hacer un cierto tipo de producto. Obtiene una posibilidad de crecimiento al ganar un contrato con una empresa minera que requiere de sus productos en forma permanente, o sea, va a tener una producción continua, ¿cierto? Sea por lote, de acuerdo al requerimiento. Como es un taller de tornería, lo más probable es que la empresa minera, para requerir sus productos, le solicite certificarse. Pero para poder certificarse, primero tiene que cumplir con procesos administrativos. Y ahí es donde viene el problema. El taller es un caos administrativa y operacionalmente. ¿Qué significa eso? Hay un desorden de documentos, tal vez no hay órdenes de trabajo, solicitudes, control de materiales, etcétera. Administrativamente es un caos, ¿ya? Y operacionalmente también. ¿Qué significa esto? Que los productos tienen variabilidad, tal vez hay mucho rechazo, ¿cierto? No se cumple con estándares, no hay procesos estandarizados, etcétera, operacionalmente. O sea, está como desordenado. Por eso que uno dice, un taller, siempre un taller puede estar ordenado o no,
puede estar, ¿cierto? Seguir una OT, seguir un flujo de proceso, pueden haber cotizaciones o no, no sé. Hay un montón de cosas que no lo dice, pero sí menciona que la hija del dueño, entonces sería una cuarto trabajador, ayuda con tareas administrativas relacionadas con los pagos y los contratos de los trabajadores, o sea, de estas dos personas. Entonces, para poder cumplir con esta empresa minera, requiere a ustedes, estudiantes de Administración y Calidad, ¿cierto?, de la Universidad de San Sebastián, el IP de San Sebastián, para que apliquen los 3 pilares de administración y puedan salvar ese contrato, ¿cierto?, su taller y su contrato con la empresa minera, y finalmente puedan ganarse y cumplir con ese objetivo de crecimiento. El primer objetivo de esta empresa, a lo mejor trabajaba en tiene una cantidad de demanda de producción que le permite mantener a la empresa posiblemente, pero hay una posibilidad de crecimiento. Entonces, ¿cuál será la misión de esta empresa y cuál será la visión hoy día para poder tener esta posibilidad de crecimiento? ¿Cuál será el objetivo organizacional? ¿Qué es lo que busca la empresa? ¿Cuál es su razón de ser? Su objetivo cambiará si ahora hay una posibilidad de crecer y abordar una producción masiva. Obviamente que debiera cambiar su objetivo, ¿cierto? El objetivo de hoy día, que solamente producía de acuerdo a pedidos, hoy día va a tener un crecimiento importante, por ende tiene que cambiar su estrategia. Tiene que definir un nuevo objetivo, una nueva misión y visión, ¿ya? Y tiene que ordenar el proceso administrativo y el proceso operacional. Y ahí es donde entra, ¿cierto?, este fundamento de la administración clásica, moderna, ¿cierto?, para poder salvar este contrato minero y poder crecer. ¿Qué es lo que es un taller de tornería entonces? Un taller de tornería es un conjunto de maquinarias, como las que ven acá, que fabrican manualmente o con otro tipo de herramientas piezas cilíndricas, sean bujes, sean ejes, sean espaciadores, etcétera, piezas cilíndricas. ¿Puede tener otras maquinarias? Sí, puede tener otras maquinarias. ¿Puede tener otra herramienta? Sí, puede tener otra herramienta, pero su foco es manufacturar piezas cilíndricas como se está observando, ¿cierto?, en estas maquinarias. Y estas maquinarias que están acá, la verde esta, es un torno, ¿cierto? Y por eso es que se llama taller de tornería. Entonces, según lo que dice el caso, tenemos al dueño y los dos ayudantes. Acá apliqué uno de los conceptos de la administración para poder seguir, ¿cierto?, una directriz, un lineamiento, mediante un organigrama. Entonces el dueño le pide hacer tareas a los ayudantes en función de la necesidad de la empresa de hoy, que tiene que cambiar porque va a tener una necesidad diferente. Y la administración aparece con línea segmentada acá porque es una asesoría externa, ¿cierto? En este caso, que le ayuda, ¿cierto?, la hija del dueño. O sea, no sería parte del organigrama porque solo le ayuda con lo administrativo, ¿ya? Por eso es que lo dibujé de esa forma, el organigrama, con una asesoría o algo externo, ¿cierto?, al proceso. ¿Cuáles son los 3 pilares de la administración o los 3 P? Que se trabajen procesos o actividades en función de las personas, de las actividades de manufactura o el proceso de producción y el propósito. Entonces, por eso es que es importante. ¿Cuál es el propósito? Hoy día el propósito cambia a poder crecer y posicionarse tal vez ya no como un taller, sino como una maestranza o una empresa consolidada, más consolidada. Entonces cambia el propósito. Las personas, tenemos 3 personas o 4 personas si consideramos a la hija. ¿Cómo debiera cambiar esto desde el punto de vista de la administración? Y los procesos que hoy día, ¿cierto?, va a depender de, tal vez se tiene que estandarizar, se tiene que ir gestionando para poder cumplir con el objetivo. Entonces, nace la cultura organizacional, ¿cierto? El liderazgo de las personas, la gestión de uno, de sí mismo o del negocio para cumplir con estas tareas. Y lo que busca entonces, el caso, que usted pueda usar la administración científica para poder producir. ¿Qué era la administración científica? Según lo que yo mencioné anteriormente,
¿A qué se dedicaban los científicos? Al estudio de, ¿se acuerdan o no? ¿Qué estudiaban los científicos cuando dije, hoy la administración científica estudia esto y esto y esto? Dijo ¿Qué que era estudia con la... observación, profe. Correcto, observar. Si estamos hablando de tornos o de manufactura, ¿qué podríamos observar para mejorar científicamente? Tiempos, actividades, tareas. Entonces, como se hacen las cosas, puedo lograr estandarizar. Entonces, si alguien ha tenido la posibilidad de trabajar en operaciones o en manufactura o en algo, normalmente a los operarios o a las personas que utilizan maquinarias se les observa o se les supervisa, pero no para presionarlos como tal vez uno podría entender, oye, me están vigilando, me están controlando, ¿cierto? Y acusamos de ley Karim, ¿cierto? No, sino que la observación es para poder mejorar lo que se hace. Entonces, si yo no sé cómo se hace un proceso como jefe, como ingeniero, como liderazgo, tengo que observar para poder estandarizar. Entonces, imaginemos que son 5 personas y hacen la misma actividad, pero de estas 5 personas, uno es eficiente en cuanto al tiempo y 4 no son eficientes. Entonces, observo qué hacen estos 4 y qué hace esta una persona y digo, ¿qué es lo diferente? ¿Por qué él se demora menos y ellos se demoran más? Entonces, estandarizo en función del que se demora menos tiempo para que todos hagan lo mismo. Entonces, observo tareas, observo recorridos, movimientos y tiempos para poder mejorar. Clásica, para organizar la secuencia lógica. Compro la materia prima, distribuyo esta materia prima, tal vez la almaceno, ¿cierto? Defino cargos como el organigrama, separo las tareas, separo al departamento de ventas, de administración, de abastecimiento, de producción, de mantenimiento, etcétera, de calidad, los departamentos, desde el punto de vista clásico. Entonces nace el organigrama, separo en departamentos y voy definiendo perfiles de cargo y directrices para la unidad de mando. Entonces ya el dueño no va a tener que hacer tareas de tornería, va a tener que dirigir o va a tener que hacer contratos o visitar empresas, asegurar la calidad. Y los ayudantes a lo mejor van a tener que dedicarse a operar, contratar otras personas, entonces van a tener que, desde la administración clásica, redistribuir las tareas, redistribuir los cargos, redistribuir, ¿cierto?, los departamentos de esta empresa que hoy día va a crecer. Y desde la moderna, para no quedar obsoleta, tiene que ser, eh, eh, tener capacidad de cambio, capacidad de transformarse y adaptarse, ¿cierto?, a las tecnologías, adaptarse a los requerimientos legales, en este caso, ¿cierto?, lo que nos va a pedir el contrato de la empresa minera, a legislaciones relacionadas con el medio ambiente y todo lo que corresponde, ¿cierto?, a un ámbito político, económico, tecnológico, social, ¿cierto?, para poder asegurar, ¿cierto?, y no quedar obsoleta. Entonces ahí es donde entra la ISO 9001, o donde entran los procesos de estandarización, la calidad, ¿cierto? En nuestro caso, de nuestra asignatura. Identificar qué elementos se aplicará como un foco y cuál es el resultado esperado para estas 3 teorías administrativas. Entonces yo se las mencioné, ¿cierto? De alguna forma, hoy la científica, el estudio, la clásica, hoy lo que hoy día conocemos como organigrama, distribución, unidades de mando, etcétera, y la moderna, para poder cambiar rápidamente y no quedar obsoletos, ¿cierto? Lo esperable. Tipo de administración, lo que busca el taller de tornería, optimizar procesos de la tornería, por eso el estudio de tiempo, como mencionó su compañera. La clásica, que se creen los departamentos, que se creen la jerarquía para poder tomar la unidad de mando. Y la moderna, análisis del mercado, ¿cierto? O macroeconómico, ¿cierto? Análisis logístico de entregas y suministros, ¿cierto? Que eso ya ustedes más o menos lo manejan, para ver cómo nos podemos ir adaptando. Resultado esperado para la administración científica de los procesos: rapidez y menos desperdicio.
para la clásica de la organización o la reorganización de la empresa, un orden administrativo y mayor disciplina, y en la moderna, la supervivencia ante los cambios. O sea, ¿qué pasa? Si soy una maestranza y el abastecimiento o los suministros sufre por las tendencias mundiales, por ejemplo, el petróleo, la variación del dólar, la desabastecimiento de las materias primas, como por ejemplo en el caso del acero, los aranceles, ¿cierto?, que van apareciendo, todos estos elementos que aparecen en el mercado internacional, nacional, la competencia, ¿cierto?, a nivel local, muchas maestranzas, está lleno de maestranzas en nuestro país, está lleno de talleres de tornería, pero no todos sobreviven. Entonces, poder tener esa capacidad rápida de cambio que asegura la mejora continua o la calidad, ¿cierto? Desde el punto de vista del Kaizen que mencionaba anteriormente. Entonces, ese es el resultado esperado, ¿ya? Entonces, la administración científica, Taylor, que busca el estudio de los tiempos, el foco es la eficiencia operativa y de las tareas. Para optimizar el mecanizado, comienza a distribuir mediante la generación de órdenes de trabajo. O sea, crea un formato tipo T en el cual define actividades, costos, cantidades, observaciones, ¿ya? O sea, para lograr la eficiencia se comienza a trabajar con órdenes de trabajo. El estudio de los tiempos se analiza cada paso del mecanizado de una pieza, eliminar movimientos innecesarios. Por ejemplo, tomé el material, lo llevé a un lugar, después a otro, tenía una herramienta en un lugar, otra herramienta en otro lugar. Entonces, estudio todo esto y digo, mejor tengo un estante al lado de la máquina con todo lo que necesito. Y en vez de tener una ruta o un movimiento innecesario, que eso se veía en Lean Manufacturing, ¿cierto? Los movimientos innecesarios, de ir a un lugar a otro, a otro, a otro, para poder recién comenzar, tengo todo organizado y estandarizado en función de lo que dice mi OT. Entonces, cuando comienzo con mi producción de estas piezas, eh, ya tengo todo disponible y no tengo que perder tiempos de trabajo en ir a buscar elementos porque se me olvidó una herramienta o porque no tenía algún insumo o algún repuesto, ¿ya? Entonces se analiza, ¿cierto?, cada paso para eliminar movimiento innecesario, ¿ya?, a fin de reducir un X%. Habiendo estudiado los tiempos, los movimientos, ¿cierto?, en función de, se estandariza, se crea un listado de tareas, como en esta OT, o se genera un flujo de proceso, un diagrama de flujo que resume al procedimiento. Es decir, el diagrama de flujo evita tener que tener un procedimiento escrito que podría tal vez ser latoso, centrándose principalmente en las actividades claves. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, para irnos a trabajar o irnos a estudiar o, ¿cierto?, o ir a comprar al supermercado? ¿Cierto? ¿Qué hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos? Hay un flujo de actividades, ¿cierto?, que siguen un lineamiento. Lo mismo con la industria, con estas tareas de optimización o con se recibe la orden de trabajo, a partir de la orden de trabajo se reúnen los materiales, se comienza con la actividad, se controla la actividad y luego de eso se entrega, ¿cierto?, el producto terminado. Hay una secuencia lógica y eso lo permite el diagrama de flujo. En las normas ISO, especialmente la 9001, es muy importante que todos los procesos claves estén estandarizados, que se habla de los procesos críticos, o sea, los que son importantes. En este caso, la manufactura, la compra de materiales, el, eh, el envío del producto. Tal vez si esta empresa comienza desde el punto de vista de la ingeniería a crear planimetría, ¿cierto?, planos mecánicos o planos industriales, también estandarizar cómo se hace el proceso para poder crear un plano industrial, para poder mecanizar, para poder comprar suministros, para poder entregar los productos terminados. Las tareas claves se estandarizan, ¿ya? Para poder cumplir metas, Taylor también dice que se deben asignar bonos de productividad por meta, sin errores, por ejemplo, en el mecanizado, que no existan errores superficiales, porque quedó mal fabricado, o errores dimensionales que la pieza no va a servir para lo que se requiere.
Entonces, dentro de esta estandarización, aparte del procedimiento, tiene que estar asignado a un plano que cumpla o que establezca requisitos de fabricación, y el incentivo salarial es por el cumplimiento de metas, cuántos productos se realizaron, cuánto aumentó en función del tiempo, por el ejemplo que está acá, y cuántos elementos están sin defecto. Y en este caso, como es una manufactura, es importante disminuir la brecha o disminuir la variabilidad que yo les decía anteriormente en Six Sigma, ¿cierto? Entonces el bono de productividad va a depender de esto. Esos son los elementos que establece la administración científica de Taylor. La administración clásica, una estructura. Ya no puedo tener el desorden del taller, herramientas por todos lados, trabajar sin una orden de trabajo, tomar decisiones propias el trabajador sin considerar, ¿cierto?, lo que hace o lo que se requiere para el producto, sino que cualquier persona lo hace de cualquier forma para llegar al resultado. No, ¿cierto? Entonces, debe establecerse esa estructura organizacional. Presten atención acá, les va a servir después. Si yo tengo una panadería y crezco en la panadería, ¿cierto? Y crezco en esta panadería y ya no puedo seguir fabricando pan, sino que tengo que contratar personal para que se mantenga mi receta y poder tener este pan esponjoso, tengo que estandarizar, que era parte de la administración científica, ¿cierto? Como yo ya conozco mi proceso y sé cómo se hace, estandarizo en base a lo que yo sé, en base a lo que yo he hecho, entonces no necesito hacer el estudio de tiempo, pero sí tengo que estandarizar, y a partir de esta estandarización, ¿cierto?, de cómo hacer este pan, las personas tienen que seguir ese lineamiento. Entonces yo puedo contratar los mejores panaderos, pero si ellos no siguen mi receta, no va a quedar el pan como yo lo estoy vendiendo o como me gané a mi clientela que me permitió crecer. ¿Ya? Por eso les dije pongan atención porque después les va a tocar hacer algo respecto a eso. Entonces, en la estructura clásica se definen lineamientos y nacen estos organigramas. Entonces, para mejorar el taller de esta maestranza, ¿cierto? Convertirse en una empresa o convertirse en una maestranza, ya no solo ser un taller de tornería. Mientras se mejora, la gestión y las oficinas pueden seguir habiendo desorganización. Y es donde entra la importancia de la línea de mando, ¿cierto? Poder asegurar, ¿cierto?, esta unidad de mando, dividir las tareas, los departamentos, las personas y crear el organigrama, ¿cierto?, que está acá. Entonces, para Fayol, ¿cierto?, a medida que crece esta empresa, que también son fotos referenciales, ¿ya?, la unidad de mando, ¿cierto?, se refiere a que los operarios reciban indicaciones directas de su jefatura y no de otras personas. En este caso, del dueño, si es que no hay un supervisor de producción o un ingeniero a cargo del proceso o un dibujante técnico que esté fabricando los planos de fabricación y que reporte, ¿cierto?, al dueño o que reporte a algún gerente. Y eso va a permitir eliminar la confusión. Por ejemplo, si la hija se pone a dar indicaciones de procesos de tornería, por ejemplo, o procesos de mecanizado, porque la hija ayuda con tareas administrativas y no con tareas operacionales porque no es su fuerte, ¿ya? Entonces, por eso es importante la unidad de mando, que las indicaciones sean directamente de la persona que está a cargo dentro de este organigrama del área de producción, la persona que maneja, ¿cierto?, el tema de los procesos o los trabajos que se tienen que entregar antes, ¿ya? Ocurre mucho en este tipo de empresas que a veces se privilegia, ¿cierto?, los productos que tienen más ventas. Entonces viene la persona de ventas y empieza, ¿cierto?, a decir, oye, haz esta pega primero y después la otra, y se desordena el proceso. Por eso es que es importante la unidad de mando, para evitar la confusión y no tener múltiples instrucciones. Dividir el trabajo, y ahí es donde nace este organigrama. Las funciones administrativas, área técnica, área comercial, área financiera, financiera y seguridad, seguridad. Que el dueño y la hija no hagan todo, sino que deban diversificar las actividades. Si el dueño es especialista en tornería, que se haga cargo del área técnica como un gerente técnico o como un jefe de taller, tal vez, pero que no esté viendo elementos de seguridad o trabajando la parte administrativa que hace su hija. Entonces, posiblemente necesitan contratar personal para poder direccionar, ¿cierto?, estos procesos.
Finalmente se crea el organigrama que sigue un lineamiento vertical que va desde gerencia, ¿cierto?, hasta el trabajador. Acá están solo está por secciones o por servicios o actividades, no por personas como el que mostré anteriormente, pero siempre el lineamiento es vertical. Hay un dueño encargado, un CEO, ¿cierto? Un gerente general, después vienen los subgerentes, después vienen los supervisores o los jefes de sección, de área, supervisores, después vienen los trabajadores, operarios y finalmente los ayudantes. Sigue un lineamiento, una jerarquía, ¿ya? Finalmente, la administración moderna, entre la teoría de sistemas y el tratamiento de la contingencia, por ende busca que rápidamente la empresa se adapte a esta necesidad, que pueda integrar tecnologías y cambios a los entornos, ¿cierto? Tal como lo ha hecho la revolución industrial, ¿cierto? Que esto ustedes lo han visto en otra asignatura. La industria 1.0, la máquina de vapor, 2.0, la producción en masa, ¿cierto? De Henry Ford, motor de combustión, líneas eléctricas, etcétera. Industria 3.0, que es la automatización, los computadores, y hoy día la 4.0, ¿cierto? Es los sistemas interconectados, ¿cierto? Mediante la conexión eléctrica a Internet, ¿cierto? Y la 5.0, que es la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, la capacidad de rápidamente de adaptarse al entorno determina que este taller no es una isla o no es solo un taller específico, sino que tiene una apertura. El dueño entiende que sin el departamento que requiere el abastecimiento o requiere gestionar los suministros en función de una demanda, ¿cierto? Que son nuestras materias primas en la entrada. Si no existe este departamento, no se va a conseguir materias primas, por ende no va a haber producción. Entonces la eficiencia no servirá para el cliente, que estaría en la salida, ¿cierto? Con el producto, si que no se comprende la importancia de la persona a cargo o del departamento a cargo de las compras. Lo mismo con las operaciones, lo mismo con el control de calidad, ¿cierto? Con la entrega al final del proceso. Todo es un sistema interconectado, tiene que estar en relación. Entonces, si ponemos el ejemplo de un panel solar, ¿cierto? Este panel solar energiza el sistema y conecta con los distintos artefactos eléctricos para, ¿cierto?, ir conectando, ¿cierto?, la energía. Sin el sol no va a haber energía, por ende no va a haber funcionamiento de los equipos y no se van a lograr los servicios que se requieran. Lo mismo que la industria. Los ingresos van a los recursos, estos recursos van a un subsistema, a un sistema de producción, donde se transforma y hay una salida o un producto. Y todo tiene que estar conectado para asegurar, ¿cierto?, esta demanda dentro de este sistema, ¿ya? Luego viene el enfoque de la contingencia. ¿Qué ocurre si hay una variabilidad de la demanda? Muchas empresas de consumo masivo ya saben cuánto tienen que producir, ¿cierto? En función del estudio del consumo de tomate, de papa, harina, etcétera, ¿cierto? Según su negocio. Hay un estudio según las tendencias, según su demanda de consumo. Entonces, ¿cuándo cambia la demanda? Cuando se descubre, por ejemplo, que el tomate podría tener unas propiedades, ¿cierto?, benéficas, ¿cierto?, a través de un estudio. Entonces todas las personas empiezan a comprar demanda y sube el requerimiento de este producto, por ende también sube el costo porque hay menos oferta para una demanda mayor. Entonces empiezan a jugar estos conceptos de la oferta y la demanda. Entonces todas las empresas trabajan bajo un promedio móvil, un promedio estándar, un análisis de tendencia, análisis de regresión y establecen cuánto es su demanda de productividad. ¿Cuándo se rompe esta demanda? Sin estos datos numéricos, cuando hay crisis. Por ejemplo, lo que yo mencionaba anteriormente, los conflictos bélicos que afectan al precio del petróleo, por ende la economía, los aranceles que afectan al acero, entre otros, o situaciones como lo que ocurrió últimamente, ¿cierto?, estos días en Venezuela, o como ha ocurrido acá en Chile, ¿cierto?, los terremotos, los tsunamis, que la gente, ¿cierto?, en nuestro país por lo menos, y posiblemente en otros, empiezan, ¿cierto?, a abastecerse de más cantidad de productos y quiebran los suministros, ¿cierto?, en supermercados, etcétera, como pasó para el estallido social, como pasó en las catástrofes que han ocurrido en nuestro país, y como podría ocurrir también en la industria a nivel del mercado, ¿cierto? En función de los conflictos, en función de la economía, en función de cómo se va manejando. Entonces,
esta empresa, este taller, no puede asumir, ¿cierto?, una única forma de administrar. Si los precios suben, debe cambiar su estrategia de inventario, de producción, mostrar flexibilidad, ¿ya? Finalmente, dentro de esta administración moderna, adaptarse a los entornos, las tecnologías, sistema interconectado ante las contingencias, que administre su proceso por un objetivo importante. Entonces, para lograr el crecimiento, ¿qué debe hacer? ¿Cierto? ¿Cuál es la situación de hoy día? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cierto? En función de la retroalimentación, no solo vigilar al empleado que se mueva o que haga cosas, como dice la administración científica, evaluar solo sus tareas y sus tiempos, sino que establecer metas en conjunto. O sea, en base a la administración científica lo estudia, en base a la administración clásica toma direcciones, ¿cierto? Gestiona, y en base a la administración moderna fomenta, ¿cierto?, el compromiso, la participación, y ahí es donde entraban también los bonos de reconocimiento en función de las metas. Ejemplo, si se montan 10% las ventas en Latinoamérica, ¿cierto?, ¿cuál es el bono de reconocimiento? Etcétera. Hay un plazo establecido para los objetivos determinados, ¿ya? Esa es como la respuesta esperada para el caso, ¿cierto?, en función de la cultura, la administración, la entrada, ¿cierto? Y luego viene, ¿cierto?, esto de la estandarización de los procesos, la normativa, ¿cierto?, ISO 9000, ¿ya?, etcétera. Bien, eso en general como actividades respecto a los contenidos vistos el día de hoy, ¿ya? Próxima semana, recordemos que estamos en la semana 1, donde usted tiene que ver, ¿cierto?, en el inicio, esta presentación que está en el ambiente del portal EVA, donde muestra el programa asignatura, muestra los contenidos principales, la metodología de evaluación, etcétera. Y luego tenemos los foros, el foro, el glosario, la ruta de aprendizaje, el programa que yo les mostré hoy día, el apunte activador y la sesión 1, ¿cierto?, que les estoy mostrando ahora, que está un poquito modificada. Para la próxima semana, que es asincrónica, el foro 2, ¿cierto?, que tiene unas preguntas, el cuaderno de ejercicios, que ya algo vimos de este taller, ¿cierto?, que le estaba mostrando en la actividad propuesta, ¿ya? Algunos enlaces o documentos de teoría, ¿cierto?, que ustedes puedan visualizar. Y en este foro, las preguntas son: ¿cuáles son las 5 funciones administrativas propuestas por Henry Fayol? Documento de recursos o apuntes activador. ¿Cuál es la relación del estudio de tiempo y los movimientos según Taylor? La mejor forma de hacerlo. Yo algo les di un ejemplo ahí. ¿Cómo pueden aplicar la organización de un sistema abierto e interconectado desde la mejora de la competitividad en la administración moderna? O sea, adaptarse a los cambios, ver lo que está ocurriendo en el mercado, en la industria, etcétera. ¿Cómo podríamos usted, ¿cierto?, aplicar este concepto para mejorar la competitividad? ¿Cómo podría mejorar la administración científica para la selección del personal, incluyendo incentivo económico, etcétera? ¿Ya? Entonces, ese foro es el que correspondería a la próxima semana, ya que tiene plazo hasta el 12 de julio. ¿Ya? Entonces, en general, esto es para la próxima semana, y luego que nos juntamos la semana número 3, presentación 3, retroalimentación de las actividades, ¿cierto?, anteriores, y la preparación de la evaluación, que sería en la semana número 4. ¿Bien? Bien. ¿Alguna duda, consulta hasta ahora? ¿Dudas y consultas? No por el momento, profe. Ya. Bien. Entonces, la tarea es que puedan No, ver por el acá, profe, documento tampoco. activador, ¿cierto? Puedan, a partir del documento activador y el cuaderno de ejercicios, ¿cierto?, puedan ir avanzando para la próxima semana, la sesión 3. Yo traté de ver como varios contenidos, pero obviamente en los documentos está más completo. Bien.
Así que eso, pues lo dejamos por hoy listo. Estoy sacando la asistencia y se la comparto al tiro, ¿ya? Más las personas que escribieron en el chat. Creo que vinieron todos. Ya. Ahí lo compartí más las personas que escribieron en el chat, ¿cierto? Que sería Felipe Dinamarca, Francisco Bakovic, Daniela Cofré y Mario Rojas, que se tuvieron que retirar un poquito antes, ¿ya? También estaría Stephanie. Yo escribí, pero estoy presente, profe. Ya está presente, ya. Ya, Ricardo, vale. Matías, Helen, Francisco, Mario Felipe, Rojas escribió. Mario ya. Rojas. Mario Rojas, ¿ya? Bien. Eso, que estén muy bien. Nos vemos la semana número 3, ¿cierto? Recuerden que la próxima semana es asincrónica, ¿ya? Chao, profe, gracias. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, Gracias, profe. gracias. Chao.